Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sir Walter Scott. Él fue un novelista, poeta, historiador, abogado y editor británico que se especializó en escribir novelas históricas, siendo un hombre muy creativo que creó grandes obras que a día de hoy son consideradas como clásicos de la literatura escocesa y europea, causando sus escritos un gran impacto en su época al ser algo bastante novedoso, algo que le permitió ser uno de los autores escoceses más destacados y una de las figuras más ilustres del romanticismo británico. Esta biografía es realizada por petición de Teresa y Mr. Mann. Walter Scott nació el 15 de agosto de 1771 en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, en Gran Bretaña, actualmente en Reino Unido. Fue hijo del abogado Walter Scott y de la esposa de este, Anne Rutherford. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Walter el noveno de sus vástagos. El niño descendía de una familia bien posicionada. Su padre, aparte de ser abogado, compró el cargo de escritor de Signet, convirtiéndose así en fiscal, mientras que su madre era hija de John Rutherford, un reputado profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo, además de ser hermana de Daniel Rutherford, quien fue un reconocido médico, químico y botánico escocés. Cuando Walter tenía tan solo 8 meses de vida, él enfermó de poliomielitis, una enfermedad que en un principio le causó una serie de estados febriles, pero estos serían confundidos con las fiebres típicas que suelen experimentar muchos niños cuando empiezan a salirles los dientes. Además, por aquella época, la poliomielitis era una enfermedad desconocida que solía ser confundida en muchas ocasiones con otras enfermedades, algo que provocó que al niño se le atrofiase y se le paralizase definitivamente la pierna derecha, dejándole como secuela una cojera de por vida. En el año 1773, Walter fue enviado a vivir al campo junto a sus abuelos paternos, debido a que sus padres creían que un ambiente rural sería bueno para su salud y que mejoraría su cojera, siendo así enviado el niño a la antigua casa familiar de los Scott en Sandyknowe, cerca de las ruinas de la torre Smithhall. El niño fue puesto bajo el cuidado de su abuelo paterno, Robert Scott, un hombre que era considerado como la oveja negra de su clan por romper con los ideales políticos y religiosos de su familia, uniéndose así tiempo atrás al movimiento jacobita y convirtiéndose en presbiteriano. Durante su estancia en la casa de sus abuelos, Walter descubrió la historia de su familia paterna, quedando fascinado con todas las historias que le iban contando sobre sus antepasados. También ser educado por su tía paterna, Jenny. Esta le enseñaría a leer y a escribir, además de que le contaría numerosos cuentos y leyendas de la zona, algo que alimentó bastante a la gran imaginación que empezaba ya a mostrar el niño. Durante los posteriores años, Walter pasaría algunas estancias en el balneario de la ciudad de Bath, en Somerset, en Inglaterra, pasando largas estancias en dicho lugar para mejorar en salud y aliviar su cojera, aunque también visitaría durante su infancia distintos balnearios y aguas curativas de Escocia. El niño también pasaría algunas estancias vacacionales en la ciudad de Edimburgo junto a sus padres y sus hermanos, además de acompañar a su tío Robert al teatro,
quedando fascinado con las representaciones teatrales que lograba ver, especialmente con las de Shakespeare. En el año 1778, el niño regresó a la ciudad de Edimburgo para empezar a recibir una educación privada, teniendo ya para entonces 7 años de edad, empezándose a convivir con sus padres y sus hermanos en la casa nueva que estos acababan de adquirir en dicha ciudad gracias a su buena posición. Un año después, Walter inició sus estudios en la Real Escuela de Secundaria de Edimburgo y pronto destacaría por ser un buen alumno, además de que al niño le gustaba leer en su tiempo libre diferentes novelas caballerescas y poemas, siendo su madre Anne quien le proporcionaba nuevo material de lectura de manera regular. En el año 1783, Walter sufrió de nuevo una serie de problemas de salud. Por esta razón, sus padres decidieron enviarlo a la población escocesa de Calsow, lugar donde pasaría 6 meses junto a su tía Jenny, entablando allí una serie de amistades que después serían muy beneficiosas para su futura carrera como escritor. Tras su estancia en Calsow, el muchacho inició sus estudios en la Universidad de Edimburgo, cuando tan solo tenía 12 años de edad, iniciando así su carrera de Derecho, además de estudiar Historia Universal, Filosofía Moral y Derecho Escocés, aparte de que ingresó en la logia masónica de San David, al igual que en su día hizo su padre, quien quería que su hijo siguiese sus mismos pasos tanto en dicha logia como en la abogacía o como fiscal. En el año 1786, el muchacho empezó a trabajar como aprendiz en el despacho de su padre, mientras continuaba estudiando Derecho en la Universidad de Edimburgo, aunque Walter no deseaba ser abogado como su padre. Poco después de empezar a ejercer como aprendiz, el joven sufrió de una hemorragia interna que le obligó a permanecer 1 mes en cama, algo que le permitió el poder leer distintos libros clásicos, tanto ingleses, franceses, alemanes o españoles. En el año 1792, Walter finalizó sus estudios universitarios, graduándose así en Derecho, iniciando su carrera como abogado en la ciudad de Edimburgo. Por aquella época, Scott tenía ya 21 años de edad y era descrito como un joven alto, bien formado, complexión normal, frente alta, nariz redondeada, labio superior grande, rostro carnoso, penetrantes ojos azules y cabello rubio que se había empezado pronto a volver canoso. Tras iniciar su carrera como abogado, Walter se enamoró perdidamente de una mujer llamada Williamina Blatches, que era 5 años mayor que él, además de pertenecer a un rango social más alto. Ambos iniciaron un romance y Walter le propuso matrimonio a su amada en distintas ocasiones, pero sus sentimientos no serían correspondidos por Williamina, quien se acabaría enamorando y casando posteriormente con uno de los amigos de Scott, Sir William Forbes, que era 7º baronet y de la misma clase social que su amada. La noticia de aquel casamiento fue sumamente dolorosa para Walter, quien se sentiría profundamente traicionado tanto por su amada como por su amigo, aunque tiempo después logró reconciliarse con este último. En la década de 1790, Scott inició su carrera como escritor, debido a que él no disfrutaba con la abogacía y estaba empezando a mostrar por aquella época mucho interés por la literatura alemana moderna. Así que tras muchos intentos fallidos, él empezó a escribir sus primeros manuscritos.
En el mes de febrero de 1797, Walter y diferentes amigos suyos decidieron unirse al cuerpo de voluntarios británicos con motivo de la amenaza que suponía la Revolución Francesa, llegando a ser nombrado como intendente y secretario de los Dragones Ligeros Voluntarios Reales de Edimburgo. A finales de noviembre de aquel mismo año, el escritor visitó junto a unos antiguos amigos de la universidad el distrito de los Lagos de Inglaterra, lugar donde conoció a una emigrante francesa llamada Charlotte Charpentier, quien se había convertido en la pupila del segundo marqués de Downshire, Arthur Hill, iniciando así con esta mujer un breve noviazgo de tan solo 3 semanas antes de casarse con ella, celebrándose su boda el 24 de diciembre de 1797 en la Catedral de Carlisle, en Cumbria, en Inglaterra. Para entonces, él tenía 26 años de edad en el momento de la unión y ella 31. Los recién casados alquilaron una casa en la ciudad de Edimburgo y pronto empezaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1799 nació Charlotte Sophie, quien se casó con el escritor y editor escocés John Gibson Lockhart. En el año 1801 nació Walter, quien desempeñó una carrera militar, además de ser segundo baronet de Abbotsford. En el año 1803 nació Anne. Esta permaneció soltera y estuvo al cuidado de sus padres. Y en el año 1805 nació Charles, que fue abogado y funcionario del gobierno británico. El matrimonio tuvo al menos 5 hijos en común, aunque uno de ellos murió al poco de nacer. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, Walter fue nombrado en el año 1799 como juez del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Selkirk, algo que permitió a la familia el tener una buena estabilidad económica gracias a su cargo como juez, a sus trabajos como abogado, los ingresos que percibía su esposa, los ingresos que iba consiguiendo de su faceta como escritor y a la herencia que le había dejado su padre, algo que le permitió al matrimonio el poder mudarse a una casa más amplia y lujosa, además de pasar los veranos en la cabaña de Laswaite, lugar donde la familia Scott solía recibir las visitas de numerosos amigos y familiares. Su estancia en dicha cabaña fue una fuente de inspiración para el escritor, debido a que en aquel lugar daba rienda suelta a su gran imaginación, escribiendo allí algunos de sus poemas que versionaban las obras de distintos poetas alemanes. Después, gracias a su buena economía familiar, alquiló una casa en la población escocesa de Asistil, lugar donde pasaría algunas temporadas y estancias vacacionales. En la década de 1790, Walter había publicado en algunos periódicos o revistas versiones de algunos de los poemas de distintos escritores alemanes, como por ejemplo Goethe o Gottfried August Burger. Pero no sería hasta el año 1802 que empezó a ganar cierta fama al publicar 3 volúmenes de baladas escocesas tituladas Poemas de la frontera escocesa. Walter continuó durante los posteriores años publicando versiones de otros poemas y manuscritos tanto alemanes como medievales, además de colaborar con distintas revistas y autores. Pero no sería hasta el año 1805 que obtuvo un gran éxito al publicar su poema conocido como la balada del último juglar. Gracias a este éxito, Walter asumió el estilo de vida que llevaban los caballeros escritores de la época,
así que para asegurar su posición y las ganancias que percibía su familia, él aceptó en el año 1806 el cargo de secretario del Tribunal Supremo, convirtiéndose así en el protegido de distintos políticos de la época. El escritor empezó a pasar largas estancias en su lujosa casa de Asistel, lugar donde vivía rodeado de caballos y de perros. Es más, se sabe que Scott era un gran apasionado de los perros, llegando a tener unos cuantos viviendo con él, aunque sin duda sintió una gran pasión por una perrita llamada Maida, que se convertiría en su fiel compañera, que siempre acompañaba al escritor en su día a día. Walter también se asoció con algunos viejos amigos para desarrollar un negocio de impresión, siendo el único socio que invirtió grandes sumas de dinero en este negocio. Tras llegar a su fin el contrato de alquiler de la casa de Asistel, Scott compró una vieja y pequeña granja llamada Carley Hall, cerca de la población escocesa de Melrose. En un principio convirtió aquella vieja granja en una pequeña villa y la llamó Abbotsford House. Después fue ampliando poco a poco sus estancias y adornándola lujosamente, una construcción que acabaría siendo finalizada en el año 1824, adquiriendo esta residencia el estilo de los castillos escoceses. Entre los años 1805 y 1817, Walter escribió algunos de sus poemas más famosos, pero no sería hasta el año 1814 que publicó su novela Waverley, un manuscrito que había sido escrito años atrás y que está ambientado en la rebelión jacobita. Tras esta publicación, el escritor empezó a centrarse más en sus novelas y fue dejando poco a poco sus poemas a un lado, escribiendo y publicando en los posteriores años sus novelas tituladas El anticuario, Rob Roy o Historias de mi posadero, entre otras. Muchas de las novelas o los poemas de Walter estaban inspirados en la historia o en las leyendas de Escocia, algo que ocasionó que en el año 1818 el príncipe regente Jorge, el futuro rey Jorge IV del Reino Unido, animado por los escritos de Walter, le entregase tanto a él como a distintos funcionarios de la corte británica la misión de buscar las joyas perdidas de la corona escocesa, las cuales fueron utilizadas por última vez durante la coronación del rey Carlos II de Inglaterra y de Escocia. Pero estas joyas serían posteriormente almacenadas en el castillo de Edimburgo y se les acabaría perdiendo la pista. Surgieron así numerosas leyendas que hablaban de que habían sido robadas o que se habían perdido con el paso de los tiempos. El escritor acudió hasta el castillo de Edimburgo junto a un grupo de hombres que estaría compuesto por funcionarios de la corte y por militares, consiguiendo desenterrar en la sala de la corona de dicho castillo un baúl que guardaba parte de estas joyas. Así que como forma de compensación por sus servicios a la corona británica, el príncipe regente le entregó al escritor el título de primer baronet de Abbotsford, algo que mejoró su posición y la de su familia ante la sociedad británica de aquel entonces, empezando a ser conocido a partir del año 1820 como Sir Walter Scott. En el año 1822, la ciudad de Edimburgo se estaba preparando para recibir la visita del rey Jorge IV del Reino Unido, para celebrar la subida al trono de dicho monarca, siendo Walter el elegido para organizar en tan solo 3 semanas el recibimiento para el rey, organizando así una espléndida bienvenida al más estilo escocés, donde muchos clanes escoceses estuvieron presentes mostrando su vestimenta típica, algo que ocasionó que el tartán,
que es el conocido tejido que utilizaban los escoceses en sus ropajes tradicionales, se pusiese de nuevo de moda, algo que no pasaba desde que se vivieron los levantamientos jacobitas de 1745. Por aquella época, Walter se encontraba en lo más alto de su carrera literaria. Él se había centrado por completo en sus novelas, aunque también escribiría algún que otro poema histórico que solía incluir en sus manuscritos. Pero también se vivió una serie de cambios en su carrera como escritor, especialmente a finales del año 1819, debido a que la muerte de su madre ocasionó que Scott dejase de escribir únicamente sobre las historias y las leyendas del pasado reciente de Escocia, abriéndose así a otros periodos y ambientes históricos, como es el caso de su conocida obra Ivanhoe, la cual está ambientada en la Inglaterra del siglo XII, convirtiéndose esta en un gran éxito de ventas. Tras publicar una serie de novelas que le permitió al escritor y a su familia el poder llevar una vida bastante cómoda, en el año 1825 empezó a sufrir de una serie de apuros económicos a causa de una crisis que afectó al Reino Unido en dicho año y que provocó el colapso de la imprenta que Scott había fundado junto a algunas de sus amistades, aunque a diferencia de ellos, él fue el único socio que había invertido con intereses financieros, perdiendo así una buena suma de dinero. Pese a declararse en quiebra, el escritor se negó a aceptar la ayuda financiera que le ofrecen algunos de sus amigos, sus admiradores o incluso el propio rey Jorge IV del Reino Unido, prefiriendo salir él solo de aquella gran deuda que había contraído gracias a las ventas de sus novelas y poemas, además de que vendió algunas de las propiedades que había adquirido a lo largo de los años e hipotecó su querida casa Abbotsford, algo que fue sumamente doloroso para él, debido a que adoraba aquella casa en la que tan solo había logrado vivir por un año antes de que ésta fuese embargada, además de que despidió a casi todos sus sirvientes y redujo los gastos de la familia, asumiendo así una vida más sencilla y humilde. Pero poco después de declararse en quiebra, la vida le volvería a dar un duro e inesperado golpe, debido a que en el año 1826 su esposa Charlotte falleció, una pérdida que sería muy sentida por el escritor. Pese a los golpes que le dio la vida en cuestión de poco tiempo, Walter se mantuvo bastante activo durante sus últimos años de vida, logrando escribir en cuestión de 6 años 2 cuentos, distintos poemas, 6 novelas, 2 obras de teatro y algunas obras que quedaron inacabadas. Incluso realizó algunos viajes junto a su hija Anne, visitando así en distintas ocasiones la ciudad de Londres y de París, lugares donde investigó para alguna de sus novelas históricas. Durante aquella época, el escritor empezó a sufrir de severos ataques de reuma y de problemas de salud. Aún así, él seguiría trabajando incansablemente en sus obras, algo que ocasionó que siempre se encontrase muy agotado, hasta que finalmente, en el año 1830, sufrió un derrame cerebral del que logró recuperarse sin apenas secuelas. Durante los posteriores meses, Scott se vería afectado por pequeñas apoplejías y por una gran sobrecarga de trabajo, debilitándose mucho en cuestión de poco tiempo, algo que ocasionó que el escritor temiese por primera vez el perder su creatividad. Por esta razón, decidió buscar una mejoría para sus problemas de salud, iniciando así un viaje hacia lugares más cálidos, realizando de esta manera un viaje que le llevaría a visitar Malta e Italia. Una vez finalizado este viaje, emprendió su regreso al Reino Unido, aunque decidió viajar en esta ocasión por el río Rin, pero cuando se encontraba cerca de la población alemana de Merique,
Walter sufrió de un nuevo derrame cerebral que le obligaría a recibir asistencia médica a su paso por la ciudad neerlandesa de Nijmegen, pero aquel ataque le dejaría graves secuelas. Al llegar a Londres, el escritor se había quedado prácticamente mudo y tenía gran parte de su cuerpo paralizado, además de que en ciertas ocasiones parecía quedarse completamente inconsciente. Ante su pésimo estado de salud, sus familiares y amigos le animaban contándole historias sobre Escocia o sobre su residencia Abbotsford, algo que parecía animarle y sacarle durante algunos minutos de su letargo. Por esta razón, decidieron trasladarle a este lugar pese a su delicado estado de salud, muriendo allí poco después de haber regresado a su querida casa, falleciendo el 21 de septiembre de 1832 a los 61 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a lo de su esposa Charlotte en la abadía de Drybrook, en Escocia. Walter es considerado como uno de los escritores más brillantes de su tiempo y causó un gran impacto con sus obras en toda Europa, siendo comparado con otros genios de la literatura que llegaron a escribir verdaderas obras maestras y que a día de hoy siguen siendo muy admirados, siendo sus obras bastante leídas y estudiadas. Scott logró destacar en su época por sus obras innovadoras, siendo considerado como uno de los inventores del género de la novela histórica moderna, convirtiéndose así en la inspiración de otros tantos escritores que siguieron sus pasos. Él es uno de los autores escoceses más destacados y una de las figuras más ilustres del romanticismo británico, contribuyendo así al desarrollo de la literatura escocesa, además de que gracias a él muchas de las tradiciones y la cultura escocesa volvió a ser mostrada con orgullo no solo en Reino Unido, sino ante toda Europa y el resto del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sir Walter Scott. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Teresa y a Mr. Mann también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros autores que, como Walter Scott, hayan defendido y mostrado ante el mundo las tradiciones y la cultura de sus respectivos países. Y con esto me despido. Hasta la próxima.